Clear Obscure Expedition 33 trajo de regreso un género que poco a poco había ido perdiendo relevancia, y aunque vendió más de 2 millones de copias en su primera semana, todavía hay mucha confusión sobre qué tipo de juego es, o qué puedes esperar al jugarlo. Por eso, en este video te voy a explicar, sin spoilers, qué es, de qué trata y qué puedes hacer en Clear Obscure Expedition 33. Empecemos por la premisa más básica para entender el contexto. En este mundo, una figura enigmática conocida como la Paintress tiene el poder absoluto de borrar vidas. Cada año pinta un número en un monolito gigante a la distancia, y cualquier persona cuya edad coincida con ese número desaparece. Y este va a ir disminuyendo cada año, y si el conteo llega a 0, la humanidad entera desaparecerá. Por eso existen las expediciones, y la tuya es la Expedición 33. Tu grupo protagonista, conformado por Gustave, Lune y Maël, deciden ir tras la Paintress y derrotarla antes de que sea demasiado tarde. No te preocupes, este juego no es contrarreloj, así que puedes explorar y pelear tanto como tú quieras. Pero tras un evento extraño que no te quiero spoilear, algunos miembros de tu expedición desaparecen y otros son eliminados. Tu objetivo es reencontrarte con los desaparecidos mientras avanzas por un mapa que es variado e inquietante. Imagina una Francia estilizada estilo fantasía oscura, pero distorsionada, como si Dalí y From Software hubieran colaborado en un juego. Más allá de lo visual, lo que realmente define a Clear Obscure es la exploración. Y este no es un juego de mundo abierto como Elden Ring o Skyrim, pero tampoco es completamente lineal. A grandes rasgos, es un mundo abierto donde cada ciertos lugares te encuentras portales que debes atravesar para entrar a sus respectivos niveles lineales con su propio escenario, enemigos y cosas por hacer. Aunque de inicio no podrás explorar todos los lugares, ya que tendrás que desbloquear a un compañero que actuará como una montura, por así decirlo, y cada que avances en la historia podrás ir desbloqueándole más modos para pasar a través de rocas, volar, nadar y bucear. Y ya teniendo todas estas mejoras, ahora sí ya podrás explorar por completo todo el mapa sin restricciones y conseguir todo lo que te hizo falta. Y mientras tratas de conseguirlo todo, podrás tener un campamento donde podrás guardar tu progreso, hablar con los personajes, mejorar tus atributos, habilidades y las armas. Aunque también a lo largo de los niveles encontrarás banderas que tendrán estas mismas funciones, junto con la de convertirse en puntos de control donde podrás reaparecer en caso de que te eliminen. Pero no esperes una cantidad absurda de loot con un sistema de rarezas en cuestión de las armas, porque aquí cada objeto tiene un propósito y no se repite en otras versiones de colores o rarezas tipo azul, morado, legendario y cosas así. Y no tendrás que preocuparte por acumular el mismo objeto chorrocientas veces, ni guardarlo para más adelante y ese momento nunca llega. Esto beneficia mucho porque hace mucho más sencilla la administración de tu inventario, sobre todo para el combate. Sí, es un RPG por turnos, pero lo que le da ese toque de tensión y cierta satisfacción es que no es pasivo. Por ejemplo, no eliges un ataque y luego le das un sorbito a tu café mientras esperas a que el enemigo responda. Aquí cada turno es activo, porque cuando atacas puedes cargar el golpe para aumentar el daño, apuntar manualmente a puntos débiles para maximizarlo, y cuando te atacan puedes esquivar o bloquear en el momento justo para anular el daño, o incluso puedes contraatacar si bloqueas todos los golpes de un combo. Y esto hace que el combate tenga un ritmo de un juego de acción, pero con la base del RPG por turnos. Algo que también vas a notar es que aunque los personajes parecen tener ciertos roles definidos, en realidad no te condicionan a jugar de una manera específica. Sí, tienen ventajas distintas, pero puedes adaptarlos a tu propio estilo de juego. Y sus habilidades, aunque el juego te explica lo más básico de cada una, tienes que usarlas a prueba y error para poderlas dominar en cómo utilizarlas y cuándo. Pero existe un sistema que puede romper por completo las limitaciones del combate.
los Pictos y las Lúminas. Estas básicamente son habilidades que puedes desbloquear y compartir entre tus propios personajes para poder expandir sus ventajas o mejorar su eficacia en combate. Cada uno va a poder ir subiendo de nivel aparte de esto, y por cada nivel que ganes te van a dar 3 puntos de atributo que vas a poder invertir en vitalidad, fuerza, agilidad y cosas así. Otra cosa es que cada personaje tiene su propio árbol de habilidades con nuevos movimientos y efectos que puedes causar en combate. Pero, así como también pasa con los Pictos, las habilidades o movimientos que desbloqueas no son acumulables, ya que solamente el juego te deja equiparte 6 habilidades simultáneamente por cada personaje, aunque veas todo el árbol de habilidades extenso. Pero lo curioso es que hay otras habilidades más poderosas que no podrás desbloquear con esto, sino que directamente hablando y conectando con los compañeros. Cuando entres al campamento exclusivamente puedes acercarte a hablar con todos tus compañeros, y a veces te preguntarán si quieres pasar el tiempo con ellos. Si aceptas, entrarás en cinemáticas que profundizan en la historia del integrante con quien estás hablando. A veces te pedirán hacer una que otra cosa, pero el punto importante es que tras hablar una cierta cantidad de veces con los compañeros y aumentar tu nivel de relación con ellos, cada uno irá desbloqueando un golpe de gradiente, que básicamente es un ataque tan potente que los enemigos no pueden bloquear ni esquivar, y pueden tener múltiples efectos en uno solo, por lo que en resumen son habilidades tan rotas que te van a servir para pasarte todo el juego. Una vez que termines toda la historia, no acabará el juego porque apenas se está abriendo todo el contenido, ya que en este punto tendrás desbloqueadas todas las habilidades de transporte y solo será cuestión de ir explorando el mundo poco a poquito y podrás encontrarte desde zonas muy bien escondidas con nuevos jefes o puzzles que te darán trajes, armas y objetos útiles. Otra cosa es que está la Torre Infinita con 33 pisos de dificultad creciente, niveles con historias alternas, nuevos jefes, pictos únicos y misiones del epílogo que profundizan aún más en ciertos personajes. Y no, nada de esto se compra. De hecho, no hay microtransacciones ni compras adicionales dentro del juego, y todo directamente lo puedes conseguir jugando, lo cual es un puntazo a favor. Pero no puedo cerrar esta parte sin hablar de la música. Cada zona, combate, cinemática tiene su propia música y ambientación que complementa todo lo que estás viendo en pantalla, y la variedad es amplia, porque van desde canciones bastante tranquilas y muy bonitas, hasta temas de acción estilo anime. Y mínimo si lo juegas una vez, se te van a quedar pegadas por lo menos 5 o 6 canciones. Clear Obscure Expedition 33 es considerado por muchas personas como el GOTY del 2025, pero honestamente creo que no es un juego para todo el mundo, y no me refiero porque sea difícil o lento, sino porque no tiene prisa por gustar. Es un juego que más que nada te exige mucha paciencia, atención y que no lo termines en una sentada ni en piloto automático omitiendo todas las cinemáticas porque se pierde todo el sentido del título. Además, existe la posibilidad de que por ser un RPG por turnos, aun con sus respectivas diferencias, no le llame la atención a muchas personas. Honestamente yo era uno de esos, pero cuando lo probé para ver qué tal estaba por mi propia cuenta, el entorno, el combate, los personajes, pero sobre todo la historia, no quiero spoilear nada, pero solo sé que sí se ha convertido en uno de mis juegos favoritos. Si tienes la oportunidad de probarlo, aunque sea una sola vez, no la desaproveches. Y si lo jugaste, me gustaría saber cómo fue tu experiencia con este juego. Si quieres ver otros videojuegos que puedan llamarte la atención, aquí a la izquierda te aparecerá un video al respecto. Y si quieres ver contenido acerca de Dying Light, aquí a la derecha te aparecerá una lista de reproducción. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like.
ya que con esto nos demuestras de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.